Speak your word, God. Gracias, Señor, por este momento. Ahora, Señor, como iglesia, nosotros atamos y ligamos todas fuerzas de las tinieblas, todo lo que quiera venir a atacar nuestra mente con pensamientos, Señor, que nos distraiga o que nos quite de tu palabra, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y Padre, te pedimos que nos podamos ir de este lugar diferentes a como hemos entrado. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Tú conoces, Señor, cómo ellos han venido en esta mañana. Tú conoces la situación y la vida de cada uno de ellos, Señor. Tu ojo recorre toda la tierra. Tu ojo escudriña lo más profundo de los corazones. Señor, y en esta hora, Padre Santo, llévate toda carga de mis hermanos. Llévate toda tristeza. Llévate todo dolor, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, y que el óleo de la alegría caiga sobre sus vidas y sobre la mía. Padre, te damos gracias y a ti la honra y la gloria. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos hoy a hablar sobre justamente llevar la misión de Dios a todo lugar. Llevar la misión de Dios a todo lugar. Y voy a hablarles en esta mañana acerca de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén en el tiempo del rey Salomón era una ciudad hermosa. Y usted sabe que todas las naciones venían a Jerusalén a poder admirar Jerusalén, a poder oír al rey Salomón la sabiduría que Dios le había dado. Y también venían a contemplar el templo, la casa de Dios. La casa de Dios fue edificada por Salomón. Dios le había prometido al rey David, pero le dijo al rey David: tú no me vas a edificar casa porque hay mucha sangre en tus manos. Quien me edificará la casa, dijo el Señor, es tu hijo. Y Salomón edificó la casa en 7 años, pero él hizo esta casa de Dios, este templo, usando la arquitectura más avanzada que aún en nuestros días es una arquitectura, y también le ha puesto todas las piedras preciosas adentro de esa casa, los materiales construidos. Y fíjese que en Primera de Reyes, capítulo 6:30, dice que el piso de la casa era de oro, por dentro y por fuera. Así que toda la descripción que hace la Biblia acerca de la casa de Dios, del templo de Jerusalén, es algo que cuando usted lo lee se asombra y empieza a imaginarse lo bello que era el templo de Jerusalén. Ahora, en este templo había un pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿verdad? Y el pueblo de Israel había obtenido todo eso porque el pueblo de Israel adoraba a Dios, alababa a Dios. El pueblo de Israel temía a Dios. ¿Cuántos temen a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Y qué bella la adoración y la alabanza de estos músicos, ¿verdad? Y ellos tenían una adoración y una alabanza excelsa, ¿verdad? Y cuando uno adora y alaba a Dios, la gloria de Dios invade la casa. Entonces la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel era bien fuerte. Cuando está la presencia de Dios hay gozo, hay paz. Amén. Y ellos tenían ese gozo, esa paz. Pero hubo un momento que el pueblo de Israel se acomodó en la presencia de Dios. Es como que se acomodó a recibir la presencia de Dios, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Se acomodó
y se acostumbró. Y llegó un momento que el pueblo de Israel se apartó de Dios, se fue detrás de otros dioses. Por eso es importante mantenerse en la presencia de Dios. Cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, adoramos, alabamos, leemos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero cuidado con acomodarse, con acostumbrarse a la palabra de Dios. Cuando la presencia de Dios estaba en la vida, en el pueblo de Israel, cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, aunque el enemigo venga como un río, dice la palabra de Dios en Isaías 59, 19, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Porque está la presencia de Dios, está la promesa. Yo estoy con ustedes, le dijo Dios al pueblo de Israel, y nos lo dice a nosotros. Y cuando tenemos que temer ante el adversario, nos quedamos quietos. Éxodo 14:14 dice, el Señor peleará por nosotros y nosotros estamos tranquilos. Y esa palabra y esa promesa, hubo esa palabra y esa promesa para el pueblo de Israel. Pero cuando Salomón estaba edificándole la casa, en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo del 11 al 13, dice, y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo, con relación a esta casa que me estás construyendo, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella. ¿Dónde iba a habitar Dios? En ella, en la casa de Dios. Y habitaré en ella, dice, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo de Israel. Pero Dios estaba poniéndole una condición al pueblo de Israel. Le estaba diciendo, if you follow me, if you worship me, if es sí, yo estaré contigo. Pero Dios dice, si te apartares, tantas veces Dios le dijo, si te apartares de mi presencia, si me dejares, entonces las naciones de alrededor se apoderarán de ti. Cuando nosotros, si alguien, hijo de Dios, pueblo de Dios, se aparta de Dios, entonces el enemigo viene, y viene la desolación, y viene la angustia, y viene la falta de dirección. Pero un imperio llamado Babilonia, en manos del rey Nabucodonosor, destruyó toda Jerusalén. Y uno dice, ¿por qué destruyó Jerusalén? Si Jerusalén es la niña de los ojos de Dios. Porque Jerusalén, el pueblo, se había apartado de Dios. Entonces vino el rey Nabucodonosor en ese tiempo y destruyó lo más preciado de Jerusalén, que era el templo. El templo precioso, con piso de oro, con roble, con puertas, con toda la descripción que narra la palabra de Dios, completamente destruido. Y el pueblo de Israel fue llevado cautivo al reino de Babilonia por 70 años. Y Dios le había dicho en Jeremías 33 al pueblo, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá. Dice, y los traeré a la tierra que di a sus padres y disfrutarán. Dentro de todo, Dios siempre tiene misericordia del pueblo de Israel. Y tiene misericordia de nosotros. Porque aunque se apartaron, Él siempre está dando de la palabra, y los traeré de regreso
para que disfruten de la tierra. Y en ese grupo de exiliados, en ese grupo que habían llevado a todos los judíos a Babilonia, empezaron a nacer judíos dentro de Babilonia. Y hasta el rey de Babilonia quería que los judíos se mezclen con los babilónicos para cortar la herencia israelita, para cortar al pueblo de Dios. Pero aunque el hombre se lo proponga, nada ni nadie puede cortar al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese grupo nació un hombre judío. O sea, este hombre nació en Babilonia, era babilónico, pero tenía sangre judía, era del pueblo. Su nombre es Nehemías. Y yo a Nehemías lo llamo un misionero llamado a su propia tierra, un misionero llamado a su propia gente. Entonces Nehemías había nacido en Babilonia, en el seno de una familia de deportados. O sea que era uno de los judíos descendientes de los exiliados de Babilonia, quien habitaba en la ciudad de Susa, en Persia. Ahora, Nehemías era copero del rey Artajerjes. Nehemías disfrutaba de una vida lujosa. Él, además de los que eran el copero, era la mano derecha del rey, era el consejero del rey. Entonces Nehemías disfrutaba de todo el confort, disfrutaba de la comodidad. Él había nacido en Babilonia y él tenía las ropas más lujosas y comía los manjares del rey, porque él tenía que comer una porción bastante grande, un plato, y el rey tenía que mirarlo a ver si se moría o no. ¿Por qué? Porque en ese tiempo usaba matar a los reyes poniéndole veneno en la comida o en el vino. Entonces Nehemías, él se tomaba sus buenas copas de vino, del mejor vino del rey, y comía los mejores manjares. Bueno, cualquiera podría decir, wow, Nehemías, el copero del rey, vivía en la realeza, en la comodidad, en el confort, pero si usted mira bien, su vida no tenía valor, porque en cualquier momento podía morirse si le ponían veneno en la comida o en el vino del rey, ¿verdad? Pero así y todo, Nehemías vivía confortable, vivía cómodo. No le hacía falta nada. Pero a ese hombre, Nehemías, aun cuando nació en Babilonia, mantuvo su comunión con Dios. Aun cuando estaba en un lugar pagano, idólatra, mundano, donde había toda clase de obscenidades, Nehemías mantenía su comunión con Dios. Él mantenía su relación íntima con Dios. Y a pesar de eso, Nehemías, su vida se llamaba Nehemías, quiere decir consuelo de Dios. Nehemías quiere decir consuelo de Dios. Y un día Dios lo elige a Nehemías. Nehemías, el misionero de Dios, llamado a su propia gente, llamado a su propia tierra. Pero si él vivía cómodo, pero si él vivía en medio de todo el lujo, y además era alguien importante, era alguien de la realeza, a quien el rey Artajerjes amaba y consideraba en alto, y todos lo consideraban en una alta posición. Pero Dios lo llamó. Él estaba cómodo, pero Dios comenzó a poner una incomodidad. Él estaba cómodo, pero estaba incómodo. Él estaba cómodo materialmente, pero espiritualmente Dios estaba poniendo la carga del corazón de él en el corazón del misionero Nehemías. Y Nehemías no era pastor,
no era evangelista, no era misionero, no tenía ninguna posición en el cuerpo de Cristo, vamos a decir. Era el copero del rey. Pero Dios, desde la posición de Nehemías, tenía un propósito. Yo no sé cuál es tu posición, pero Dios tiene un propósito en tu vida. Dios te llama con un propósito. Y dice la palabra de Dios que Dios cumplirá su propósito en ti conforme al llamamiento santo. Amén. Nehemías estaba en esa posición en el palacio. Dios tenía un propósito para llevar a cabo la obra de Dios. Y en una oportunidad, Nehemías ve que sus hermanos llegan. Y entonces le pregunta a Nehemías, el libro, él mismo habla, él mismo cuenta. Y dice Nehemías, estando yo en Susa, capital del reino, en el 1:2, capítulo 1, versículo 2, dice, vino Ananí, uno de mis hermanos, dice, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y les pregunté por Jerusalén. Les pregunté por los judíos porque él nació en Babilonia. ¿Cómo puede ser? Si él nació en Babilonia, pero él no se olvidó del lugar donde Dios lo sacó. Si bien nació en Babilonia, la sangre de él era judía. Él no se olvidó de su familia. Él no se olvidó de su pueblo. Él era consciente cuál era su raíz. Y entonces dice Nehemías, y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Entonces la condición física y espiritual de Jerusalén era devastadora, estaba en ruinas, estaba desprotegida porque es una ciudad así y no tenía protección, no tenía muros. Quiere decir que los saqueadores entraban, robaban, destruían, mataban y se iban, volvían a hacer lo mismo y se iban. Y ellos vivían en un oprobio, en una carga, vivían en una desolación, vivían sin esperanza, vivían desolados. Y esa es la condición espiritual, el resultado cuando alguien deja a Dios, cuando alguien se aparta de Dios. Es la misma geografía, desolación, ruina, sin esperanza. Y el enemigo se apodera de esas personas que se apartaron de Dios. Por eso es importante mantenerse en la presencia de Dios. Pero Dios tenía un propósito con Nehemías. Por eso le puso la carga. Y si vamos a la palabra de Dios, Dios también tuvo un propósito con Moisés. Y lo llevó también al reinado. Aunque siendo tartamudo Moisés, creció dentro del palacio y sufrió un problema de identidad. Él dijo, o yo soy judío o yo soy egipcio. Pero a mí me adoptó mi madre, me adoptaron mi madre y mi padre de Egipto, pero mi real madre es judía. Y el problema está en la identidad. Pero Dios tenía un propósito con Moisés y también lo sacó de la comodidad. Es que cuando Dios tiene un propósito con tu vida, no te deja donde está, te va a quitar de donde está. Y Dios tuvo un propósito también con José. Y José era el bonito de la familia,
el adorado de Dios, el adorado del papá. Y el papá tal vez así que le hizo un manto, y era el elegido del papá, era el bonito, pero Dios tenía que sacarlo de la casa para cumplir el propósito. Si no lo hubiera sacado de la casa del papá, porque él estaba cómodo con su papá. Mi papá me ama. Necesito algo, corro a mi papá. Mi papá tiene todo para mí. Pero Dios dijo, así no te puedo usar. Dios no te puede usar en la comodidad. Dios te va a sacar de la comodidad porque Dios te llamó, te miró, te escogió. Dios tiene un propósito con tu vida y te va a sacar de donde está, aunque te duela. Es que es necesario pasar por los procesos. Y José pasó por un proceso. De la casa del papá llegó al reinado. Pero tuvo un proceso de 13 años. Y cada uno tuvo un proceso. Esther fue también elegida por Dios. Y Esther llegó al reinado para salvar a su pueblo. Moisés fue y creció dentro de Faraón en las mejores escuelas y universidades, porque Dios lo tenía que preparar para la obra que Él, en el corazón de Dios, está preparando una obra para que cumpla el propósito en ese pueblo, en esa nación. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Dios eligió a Esther, Dios eligió a José, Dios eligió a Nehemías. Y levanta tu mano y di, Dios me eligió a mí. Shibarabarabacanda, diga, Dios me eligió a mí. Y usted dice, a mí, yo no. Si yo soy un carpintero, Jesús mismo pasó el proceso del carpintero y tuvo que ir a la cruz para luego ser exaltado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si quiere aplaudir, apláudale al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un propósito de Dios en nuestras vidas y ese propósito Dios lo va a cumplir. Hay alguien que puede detener el propósito. ¿Quién puede detener ese propósito? ¿El diablo? El único que puede detener el propósito de Dios en tu vida eres tú. El único, la única que puede detener el proceso de Dios en tu vida eres tú. Depende de ti. Porque si te duele estar en el desierto, nadie te habla, nadie habla contigo, nadie te rechazan, te atacaron. Pero ¿sabes por qué? Porque también el diablo sabe que te eligió Dios para que cumplas ese gran propósito. Y a los elegidos de Dios, el enemigo los ataca. Para que tú te detengas y digas, no voy a avanzar. Pero tú avanza aunque te duela. Amén. Amén. Porque Dios te llamó para el reinado. ¿Lo cree? Amén. Gloria a Dios. Entonces cuando Nehemías escuchó que su propia tierra estaba desolada, escuchó que estaba todo destruido, dice Nehemías, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Pero Nehemías, tú estás cómodo, no te hace falta nada. Tú tienes una gran posición, eres admirado por todos, comes los más ricos manjares, tomas los mejores vinos, eres apreciado por todos, eres respaldado y amado por el rey. Pero Nehemías, a ti no te falta nada. Nehemías, tú estás cómodo. Y Dios lo llamó a Nehemías. Es que cuando Dios te llama, no puedes estar cómodo. Hay un fuego adentro que te dice tienes que ir. Es que cuando Dios me llamó, no puedo quedarme cómoda. No puedo quedarme adentro. No importa la casa, no importa el sueño americano, no importa el auto, no importa
Y dice Nehemías, cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné. Lo que me llama la palabra de Dios la atención es, ¿cómo va a ayunar si tiene que comer la comida del rey? Me imagino que habrá comido la comida del rey y habrá ayunado, porque muchas veces ayunar es abstenerse de placeres también, ¿verdad? Pero no lo especifica. Dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, noche y día, y comienza a hablarle a Dios, que tu pueblo se ha corrompido. Hemos dejado tus mandamientos, hemos dejado tus estatutos, nos hemos olvidado de ti. Pero Señor, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento, escucha nuestras palabras, perdona, Señor, a tu pueblo, perdóname. Él se pone como intercesor delante del pueblo de él. Él se pone como intercesor a favor de su familia, a favor de sus padres, a favor de sus abuelos, a favor de sus hermanos. Dios lo llama a su propia tierra y él empieza a orar y a ayunar y a buscar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, y tarda y pasa un mes y pasa otro mes, pasa un tiempo hasta que Dios le da la estrategia, hasta que Dios le da el método, cómo hacer para ir a esa tierra y poner todo en orden y construir los muros. Y ahora ora delante de Dios para pedirle favor y gracia delante del rey. Y dice que cuando se acerca al rey, que va a tomar el vino y va a comer la comida, el rey tiene que mirar la cara del copero, porque si la cara estaba dudosa, ¿qué está pasando? ¿Acaso hay veneno en mi comida o veneno en mi vino? Pero ahí ese día no pudo ocultar la aflicción y la tristeza Nehemías, y le dice, ¿qué te sucede? Tú nunca estás triste, le dice el rey. Y él ora a Dios, Señor, dame gracia delante del rey. El rey le pregunta, ¿por qué tu cara, por qué tu rostro está triste? Lo conoce bien a Nehemías. Y él le contesta, ¿cómo no voy a estar triste si todo Jerusalén, mis padres, mis parientes, mi familia han sido desolados, han sido dispersados, las puertas del templo han sido quemados y todo está devastado? Y qué bueno que le dio favor Dios delante del rey y le dijo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Y Dios abrió las puertas. Es que cuando Dios mira tu corazón, déjame decirte, es que cuando Dios mira que tú tienes la carga por esa gente, cuando Dios mira que tú tienes la compasión y la pasión por las almas, entonces Dios se manifiesta, entonces Dios abre puertas, entonces Dios te da favor delante de los reyes y te abre las puertas para que tú puedas caminar, y Él camina delante de ti como poderoso gigante, rompiendo cerrojos de bronce y puertas de hierro, haciendo pedazos, y llegó a darle cartas y le mandó una banda para protegerlo, y Nehemías cumplió la misión y restauró los muros de Jerusalén, aunque tuvo adversidad porque se levantaron, dice que Sanbalat y Tobías eran quienes se habían levantado contra él. Es que cuando tú te dispones a hacer la obra de Dios, enseguida se levanta la adversidad contra tu vida. Es que si estás enviado
por Dios, Dios te va a sostener en medio de la adversidad. Amén. Amén. Dios te va a mantener. Dele un aplauso. No sé si usted me está entendiendo. Que cuando Dios te envía, Dios te respalda, pero no te dice que todo va a ser de color de rosas. No te dice que el trabajo, la obra de Dios va a ser fácil. Se van a levantar contra tu vida. Aún tus propios hermanos, quizás los líderes que están allí sobre tu vida, se van a levantar contra tu vida. Pero déjame decirte, Pablo dice en 1 Corintios 16:9, dijo, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Es que cuando la puerta es grande y eficaz, los adversarios se levantan contra tu vida. Amén. Pero quédate tranquilo, quédate tranquila, que Dios, quien te llamó, te va a respaldar. Amén. Un misionero es aquel que tiene una misión que cumplir. Pero no quiere decir que sea fácil. Nadie dijo que es fácil. Pero en medio de las circunstancias difíciles, cuando tú no veas nada, Dios está ahí. Y si Dios te llamó, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Amén. Amén. Ponte de pie. Tú eres un enviado. Tú eres una enviada de Dios. Tú eres alguien a quien Dios ya preparó hace muchos años, antes de la fundación del mundo. Ya te llamó por tu nombre. Y tú dices, pero yo estoy atravesando situaciones difíciles, pero yo ni siquiera tengo una preparación teológica, pero yo quizás, tú digas, quizás yo no, apenas recién me convertí. No importa si estás aquí en esta casa, en estos momentos. Si Dios te llamó hoy, Él te llamó porque tiene un propósito para tu vida. Y el único que puede detener ese propósito eres tú. El único o la única que puede detener el propósito eres tú. Y en esta hora el Señor va a tocarte poderosamente para que tú cumplas ese propósito, para que tú puedas ir a donde Él te envía. Puede enviarte a tu misma escuela, a tu mismo trabajo, puede enviarte quizás a la China. ¿Cómo tú lo vas a saber si no das un paso? Pasa al altar y vamos a adorar al Señor y vamos a alabarle y vamos a decirle, Señor, tú me llamaste desde los confines de la tierra y tú me dijiste, mía eres tú, mío eres tú. Y dice el Señor, yo te tengo esculpida en la palma de mis manos y tú has sufrido mucho. Dios sabe lo que has sufrido, pero Dios no te dijo que el camino iba a ser fácil. Hay piedras, hay espinas, pero el Señor te dice, yo te llevo de tu mano. Yo no te suelto, no te dejaré, ni te abandonaré. Estaré contigo donde quiera que tú vayas. Pero Señor, me han lastimado. Señor, me han abandonado. Señor, me han rechazado. Señor, me han maltratado. A José le costó perdonar, pero perdonó. Porque si tú no pasas el desierto de la mano de Dios y tú acumulas rencor, vienes, amargura, si tú acumulas enojo, no puedes salir del desierto y vas a detener el propósito de Dios en tu vida. Pasa aquí al altar y dile, Señor, heme aquí. Estoy listo. Estoy lista para que tú me restaures y me renueves. Y si hay un llamado, estoy dispuesta a recibirlo en esta hora. Yo creo que Dios te ha estado hablando y tú estás ahí pensando en tu familia que aún no es cristiano. Quizás tú estás pensando en tus hijos que aún no se han entregado a Cristo. Pero aún con ellos que son inconversos, Dios tiene un propósito, créelo. Dios te dice, hay una mujer acá,
hijos todavía no se han rendido a Cristo, Dios dice, yo tengo propósito con ellos. Hay varones aquí. Sal de tu banca y ven al altar de Dios. Los que tienen ese llamado, los que han recibido esa voz, los que Dios les dijo, yo te llamé, mía, mío eres tú. Nehemías restauró todo Jerusalén, puso guardias, animó al pueblo. Venían los enemigos y le decían, te vamos a derribar todos esos muros. Estos judíos hablaban con odio contra ellos. Pero Dios estaba mirando la obra que Dios preparó a través de Nehemías, de un judío que no era pastor, misionero, evangelista, que no estaba en ninguna posición. Y Dios lo llamó y le puso la carga para salvar y restaurar Jerusalén. Y fue restaurada y le pidieron perdón. Hubo un tiempo del llanto, hubo un tiempo de dolor, hubo un tiempo de decirle, Señor, vamos a empezar a diezmar, porque diezmar es parte de la consagración de Dios. He dejado de diezmar y por eso la sequedad y la ruina ha venido en mi casa, perdóname. Y hubo un tiempo en que ayudaron, levantaron los muros y todo el pueblo adoró y alabó a Dios, y el sacerdote Esdras vino y leyó la palabra, y cuando leyeron la palabra se arrepintieron, se compungieron sus corazones. Pasa adelante al altar. Yo sé que estás levantando tu mano ahí atrás, pero pasa. Los jovencitos estos que quieren seguir sirviendo a Dios, pasen. Están aquí. Y el rey Artajerjes lo nombró gobernador de Jerusalén. Alguien que estaba dando la vida por el rey, que en cualquier momento se podía morir. En sí su vida no valía, porque en cualquier momento podía morirse envenenado por la comida o por la copa. Sin embargo, de ahí Dios, del palacio, lo llevó a un lugar que no era confortable, un lugar de ruina, de desolación, con las puertas quemadas, con gente que ya se habían olvidado de Dios. Era como hablar con los mundanos. Nehemías se enfrentaba con su propio pueblo judío, el pueblo de Israel, y ellos le cobraban impuesto a sus propios hermanos. ¿Qué hacen? Dice Nehemías. Han perdido el temor de Dios. Volveos a Dios. Volveos a Dios. Restaurad el altar de sus corazones. Hay corazones, dice el Señor, que el altar está arruinado, pero Dios quiere restaurarlo. Dios quiere reconstruirlo. Ese mismo lloro, había un lloro, había una confusión en el pueblo de Israel. Perdónanos, Señor. Y se restauraron los muros. Y Dios le dio estrategia. Es que cuando tú estás con Dios, cuando yo estoy con Dios, Dios mira el corazón y te da estrategias. Dios te da estrategias. No necesitas ser un arquitecto. Dios te da las estrategias de un arquitecto. Dios te da las estrategias de un doctor. Dios te revela. Y la obra de Dios se hace. Porque no se trata de ti, no se trata de mí. No se trata del tiempo en que vivimos, que quieren ser las estrellas del gospel. Es acerca de las almas. Es acerca de las vidas que se están perdiendo. Es el tiempo de crisis. Pero
pero en medio de la crisis, Dios restaura a Israel. Dios restaura. Es que somos colaboradores de Dios. Dios no puede trabajar solo. Dios necesita que nosotros colaboremos con Él. Dios necesita que nosotros le digamos: sí, Señor, aquí estoy, envíame, haré tu obra, iré, Señor. Todos somos misioneros, iré, Señor, iré, Señor. Aquí estoy, Señor. ¿A dónde quieres enviarme, Señor? Sin compasión, Dios no te puede enviar. Sin pasión por las almas, Dios no te puede enviar. Dios pone tu corazón y la compasión. Estás sentado